batería, che? No, tengo 4 o 5 horas de autonomía. La verdad es que tenés una hermosa batería. Bien, gracias. Sí, estudio. Bueno, ¿qué podemos decir de algunas notas que nos habían quedado en la Feria del Libro, ¿no? Nos habían quedado pendientes y bueno, Marcelo Prato es una de esas notas que nos quedaron pendientes y que en algún momento, bueno, están referidas a un trabajo muy importante del punto de vista... Martín del Prado, dijiste Marcelo. Ah, Martín, para que vamos de vuelta, perdón. Sí, pues, No, que estamos en vivo. Martín del Prado. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo. Bueno, nos habíamos quedado pendientes, ¿no? Con el tema de una historia muy bien contada por ti que tiene que ver con el camino real, con varios libros, con un trabajo de investigación científica y que de algún modo, bueno, nos quedamos ahí anunciándola, ¿no? Así que bueno, hoy te encontramos aquí en el acto en Vallehermoso del 17 de agosto, bueno, así que me gustaría que me cuentes un poco, bueno, la emoción de hoy, de este acto en el cual has estado presente y al mismo tiempo un poco sobre tu trabajo. Hola, ¿qué tal, che? Bueno, me alegra muchísimo de poder participar en tu programa. Una lástima que la otra vuelta, porque te agarró justamente una gripe el día de la nevada y no pudimos hacer la entrevista en su momento. Bueno, Vallehermoso reviste una importancia clave dentro de lo que es Punilla. Vallehermoso es tal vez la localidad más antigua, junto con Dolores, la localidad más antigua que existe en todo el valle. Y fue el lugar en donde se daban, digamos, 2 postas a falta de una. En la posta de San Antonio, en principio, en la parte más abajo, cerca del río, y después en la parte del alto, lo que hoy es Vaquerías, que en su momento se llamó, bueno, tuvo nombre Posta del Sauce, después Punta del Agua también, depende de las distintas épocas. Una cosa que, bueno, planteaba que es interesante acá, el acto de San Martín, es que si tenemos en cuenta que San Martín gestó toda la planificación del cruce de los Andes y su gesta libertadora en Saldán, en la provincia de Córdoba, cuando vino de Mendoza a Córdoba forzosamente ha tenido que pasar por lo que es hoy Vallehermoso, porque el camino real, el camino en su momento para Córdoba, pasaba por aquí. Debió haber pernoctado probablemente antes del cruce de las sierras, ya sea en la posta de San Antonio o en la posta de Vaquerías, y de ahí seguir camino por lo que hoy es el Camino del Cuadrado, que es donde se hacía el cruce de las sierras. Así que mire la importancia que tiene, que muchas veces no se conoce que un prócer del tamaño, de la importancia de un San Martín ha pasado por acá, y seguramente por una cuestión de tiempos y una cuestión de paso ha tenido que pernoctar también acá en lo que hoy es Vallehermoso. Bueno, quería aprovechar como historiador de los caminos y las postas el detalle sanmartiniano que es tan importante en lo que se gestó y lo que armó San Martín para poder libertar a 3 países hermanos, y ha tenido que pasar tanto en la ida como en la vuelta por esta localidad. Bueno, nos has mostrado en la Feria del Libro un trabajo importante, tenés libros, presentaciones, contame un poco sobre eso. Bueno, en la Feria del Libro estuve presentando mis últimos libros que tratan de la historia del Camino Real en América Latina, que tratan desde el comienzo, desde la gestión original de los primeros caminos y los primeros correos marítimos desde España hasta América. Claro, con correo no me refiero a lo que hoy entendemos por correo. El correo antes se refería a todo lo que es la parte de caminos, postas, y no solamente correspondencia, sino transporte de personas. Y bueno, trato del correo mayor de Indias, desde 1514 que se forma, hasta el momento que se crea el Camino Real en 1771. Y posteriormente, a partir de la misma logística de movimiento de personas, el oro y la plata de Potosí, de Huancavelica, y lo que es la parte de comunicaciones con lo que hoy es Argentina, que se crea el Camino Real, se crean
todo el conjunto de postas. Hoy se conocen como las postas de Camino Real solamente la parte del norte de Córdoba. En realidad era toda una red de caminos, uno de los cuales pasaba por acá por Punilla, y trato todo el tema hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata. Y el nuevo libro que estoy preparando ahora, que espero poder terminarlo para septiembre, octubre, si Dios quiere, acá para la Feria del Libro en la ciudad de Córdoba, sería Los Caminos Reales en Córdoba, que serían todas las variantes del Camino Real que tuvo en esta provincia, que no fueron pocos. Uno se queda pensando o preguntándose, ¿no? Sobre cuántas comunidades quedaron al margen o abandonadas cuando vinieron otros caminos, las vías férreas, por ejemplo. Si fueron muchos los pueblos abandonados o la construcción de las nuevas vías tenía que ver con mucho de lo que se generó como comunidades organizadas en esa época del Camino Real. El Camino Real, a diferencia de después cuando se hizo las vías del tren, fue orquestado por una cuestión de necesidad y por una misión principalmente integradora. Por eso las variantes del Camino Real, está la variante de las Sierras Chicas y la variante de La Punilla, que se llamaba en su momento, que hoy es lo que es el Valle de Punilla. En su momento se le llamaba La Punilla, fíjense cómo fue cambiando el nombre con el tiempo, que tenía la posta de Dolores al ingreso al valle, continuaba con la posta de San Antonio y terminaba en la posta de San Roque, a partir de la cual continuaba ya sea para Córdoba o por el lado de Tanti y la posta del Durazno, continuaba hacia San Juan, La Rioja y Mendoza. Pero una cosa que es importantísima tener en cuenta es que el Camino Real, a diferencia del ferrocarril, no fue hecho con fines económicos, fue hecho con fines de vinculación territorial y social. El ferrocarril, en cambio, al ser hecho con una finalidad económica y principalmente por empresas privadas, salvo algunos ferrocarriles, de hecho el primer ferrocarril que se hace nacional en el Estado argentino está también en la provincia de Córdoba, que es el ferrocarril andino, que unía desde Villa María a Río Cuarto y continuó, fue el primer ferrocarril que llega a los Andes, a Mendoza, desmitificando una cosa, un mito que hoy tenemos, que todos los ferrocarriles partieron de Buenos Aires. Aquellos que creen eso los voy a desilusionar porque en realidad no fue así. De hecho, en el interior del país ni uno solo de los ferrocarriles del interior partió de la ciudad de Buenos Aires. El interior se une con Buenos Aires recién en 1889. Hasta 1889 no existía ni una sola línea férrea que una la ciudad de Buenos Aires con el interior. Los ferrocarriles que partieron de Buenos Aires son los ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires. En el interior todos los ferrocarriles partieron de Rosario, de Córdoba o de Tucumán principalmente. De hecho, el principal nudo ferroviario de la Argentina, el principal puerto de Argentina, lo cual sí es cierto, todos los ferrocarriles iban al puerto de Rosario, no al puerto de Buenos Aires. Como referencia, Buenos Aires llegó a tener dentro de lo que es Cava 5 terminales ferroviarias, Rosario tuvo 9 terminales ferroviarias, Córdoba tuvo 6 y Tucumán tuvo 4. O sea, 5 Tucumán. Como para que se dé una idea de la importancia que tenían los centros de comunicaciones en el interior. ¿Cuál es la diferencia que hubo? De que el ferrocarril fue hecho con fines económicos. Cuando posteriormente, a partir de la década del 60, iniciando con el Plan Larkin y terminando finalmente en el 90, se fue desmantelando toda esa red porque se tomó en cuenta el ferrocarril solamente con finalidad de exportación. Otro mito que también es mentira, de que somos un país agrícola exportador. Las exportaciones en Argentina no suman más del 18% del Producto Bruto Argentino. El 82% del PBI nuestro no es exportar. Entonces no somos un país que viva de las exportaciones. Entonces el haber destruido la red ferroviaria argentina, que sí era de vinculación territorial y regional, dejando más de 4.000 pueblos literalmente abandonados. De esos, más de 2.000 hoy son pueblos fantasma o han desaparecido completamente. Voy respondiendo a tu pregunta que decía recién. Se debe al modelo agroexportador que los gobiernos han querido imponer, a pesar de que Argentina fue agroexportador en 1910, 1915. Hoy estamos a más de 100 años de eso. Hace ya más de 60 años, 70 años que dejamos de ser un país que depende solo del agro.
somos un país agroindustrial. Nuestra industria no se basa solamente en la parte agropecuaria y nuestra producción no se basa en las exportaciones. De hecho, tampoco somos un país deshabitado. Argentina tiene ya más de 50 millones de habitantes, lo cual no lo hace un país deshabitado. Creo que estamos, si mal no recuerdo, que somos el país número 18 en el mundo en cantidad de habitantes. O sea, somos grandes, pero no tenemos una población, una densidad de población tan grande como otros, lo cual es bueno. Pero muchos mitos, yo creo que la Argentina sería mucho mejor y nos desarrollaríamos muchísimo mejor si dejáramos de repetir los mitos que fueron impuestos por una cuestión de gobiernos de turno o de conveniencia por parte del hipercentralismo porteño en su momento, que necesitaba generar ese mito de necesidad de teta, de necesidad de depender de Buenos Aires para poder ser un país, cuando en realidad el país ha crecido generalmente, digamos, a nivel regional en forma independiente del gobierno central. Y de hecho creo que el gobierno central, lejos de fomentar el crecimiento regional, en general lo ha boicoteado históricamente. Bueno, realmente muy interesante, me encantó, porque mucho más de lo que esperaba. Tenemos mucha gente que nos sigue también que tiene que ver con el tren, pero esto que vos decís sobre los mitos, tal vez algún uruguayo se animó más, ¿no? Sí. Y a plantear que los argentinos a veces creamos mentiras que después nos la creemos, ¿no? Y así nos va en el país, y es un momento bisagra hoy donde se nota todo esto y la gente está muy desorientada de cuál es la verdad, cuál es la mentira, y bueno, y en momentos de elecciones todavía más desorientación, ¿no? Totalmente de acuerdo, tal cual es así. Por suerte Valle Hermoso tiene un grupo de historiadores locales muy bueno, excelente. Tenés Sebastián Pestequía, tenés Omar Guanini, que son historiadores que no hacen una historia de tal autor dijo tal cosa y yo la repito, sino que han hecho investigaciones a partir de documentación original de primer nivel y que realmente ponen a Valle Hermoso en uno de los lugares primordiales y destacados en la investigación y revisionismo histórico en la República Argentina. Vale, repetime tu nombre, así no me Martín equivoco. del Prato, sí, se te mezclaron los nombres, pobre. Disculpa que la corrección al comienzo de la entrevista. Muchas gracias.